In resurrectione tua Christe, celi et terra et templo. In resurrectione tua Christe, celi et terra et templo. Con la presencia del Padre Óscar en esta quinta ponencia sobre el que tratará la historia y teología del Ambón. Bienvenido, Padre Óscar, continuamos. Vimos ya en nuestra anterior ponencia la historia y teología del altar, de una forma muy rápida y muy sintética, ¿sí? Ahora vamos a otro lugar eminencial, otro foco litúrgico, el ambón. El ambón. El ambón, al igual que el altar, no es un mueble, es un lugar. Es el lugar anamnético del sepulcro vacío. Es el lugar donde Dios nos habla. Es el altar de la palabra. Ambón viene de una palabra griega, un verbo griego, anabaino, subir. De este mismo verbo también se deriva la palabra anáfora, la oración que sube. Anástasis, la resurrección. Anabático, lo que sube. Decimos, el incienso tiene un movimiento anabático. O la liturgia tiene un doble movimiento, anabático, catabático. El culto que le ofrecemos a Dios es un movimiento anabático. Y Dios, por medio del culto que nosotros le ofrecemos, nos santifica. Movimiento catabático. Anabático, catabático. Anabaino, subir. Y ahí se deriva la palabra ambón, lugar en alto. Entremos a ver un poco de historia del ambón. Nos vamos hasta la época apostólica y postapostólica. Así como dijimos del altar, que hasta antes del siglo III no hay noticias, no hay documentos, escasa o casi nula la información. Lo mismo podemos decir del ambón. En esta época, la época apostólica y postapostólica, incluso no hay noticias de la existencia de ambones que sirvan para la proclamación de la palabra de Dios. Es solo después del final de las persecuciones, con la promulgación del Edicto de Milán, dictado por el emperador Constantino en el año 313, siglo IV, cuando las comunidades cristianas organizan
la propia vida litúrgica y se comienzan a construir las grandes basílicas, siglo IV. Entre ellas, pues tenemos la Basílica en el Laterano, que es la primer sede donde el Papa vive, y por eso se celebra cada año su dedicación de la Basílica de San Juan en el barrio de Laterano, en Roma. Pero también tendremos la Basílica de Constantino en el Vaticano, y las basílicas de Jerusalén, entre ellas la Basílica precisamente de la Anástasis, de la Resurrección, y la Basílica del Martirio. Entonces, cuando se da ya, estamos ya en este proceso constructivo de basílicas, recordemos que la palabra basílica viene de dos palabras griegas, basileus, es el rey, el emperador, el basileus, el rey, el emperador. Oikia, casa, basileus oikia, la casa del emperador, la casa del rey. La basileus oikia, la basílica. Y aquí, bueno, pues simplemente entraríamos a toda una teología de el carácter regio, carácter real del pueblo de Dios, ¿sí? Según el historiador Enrico Cattaneo, es muy probable que los constructores fuesen influenciados por elementos sinagogales y que sobre todo se vio reflejado en las iglesias de Siria. Miren, si nosotros estudiamos en la arqueología los esquemas constructivos de las iglesias siríacas, que son las más antiguas, y después estudiamos en paralelo el esquema sinagogal judío, vamos a encontrar una gran similitud y una gran influencia en la forma de construir en Siria. Influencia judía, por supuesto. Un esquema sinagogal, si no exactamente, pero sí muy parecido a las iglesias siríacas. Constatándose cómo los cristianos formaron la idea tipológica de sus ambones a partir de la tribuna destinada a la lectura de los textos sagrados en las sinagogas. En las sinagogas había una tribuna donde se leían los textos sagrados. Bueno, esta tribuna que nosotros le llamaremos ambón, vemos su esquema constructivo en el espacio muy similar al de la sinagoga con las iglesias de Siria. Entre los varios testimonios de los primeros siglos, particularmente interesante es el testimonio de Gregorio de Tours en su obra de Gloria Martyrum. A propósito del ambón de la basílica erigida en honor de San Cipriano, en el cual describe el ambón que se compone de 4 escalones, de una balaustrada que lo rodea y de 4 columnas que lo sostienen. Entonces ya tenemos este testimonio
de Gregorio de Tours, ¿sí? Hablando sobre el ambón o describiendo el ambón de la Basílica de San Cipriano. Tenemos otra descripción muy hermosa, muy completa, que hace Pablo Silenciario. En donde muestra la grandeza del ambón de la Basílica de Hagia Sofía en Bizancio, o Santa Sofía en Constantinopla, ¿sí? Esta basílica que algunos consideran que es el esquema basilical por antonomasia, que todavía puede uno eh, visitar el día de hoy. Sí, es una basílica hermosísima, la Basílica de Santa Sofía en Estambul. Antes Estambul se llamaba Constantinopla, la ciudad de Constantino, y antes de que llegara Constantino se llamaba Bizancio. Bueno, simplemente para que vean la importancia, ahí predicaba nada más y nada menos San Juan Crisóstomo. Y Constantinopla llegó a ser uno de los 5 grandes patriarcados de la Iglesia. Jerusalén, Antioquía de Siria, Constantinopla, Alejandría y Roma. Eran los 5 grandes patriarcados de la Iglesia, siglo IV, siglo V. ¿Sí? No había todavía eh, esa supremacía de Roma eh, como la tenemos hoy. ¿Sí? Los patriarcados tenían la misma importancia. Claro, por supuesto que Roma pues era la sede del sucesor de Pedro, por el apóstol Pedro, que fue martirizado ahí y se tiene su tumba ahí. Bien, esta basílica de Santa Sofía en Constantinopla la erigió el emperador Justiniano. Este ambón que describe Pablo Silenciario fue colocado en el centro de la basílica, dirigido hacia oriente. Tenía 2 escaleras, una mirando hacia oriente y otra hacia occidente. Contaba con 2 niveles. El más alto estaba reservado a la proclamación del Evangelio. Esto es muy interesante, ¿sí? Los niveles, los grados, las gradas en estos ambones. Porque de estas gradas, estos escalones, toma precisamente nombre el gradual, ¿sí? El gradual. Es decir, en la primera o la segunda grada se entonaba el salmo, ¿sí? Y el escalón más alto era para el Evangelio. Todavía tenemos, esto se ve muy claro en la Basílica de San Clemente en Roma, en la logia destinada al Antiguo Testamento, con estos 2 grados o gradas, y la otra logia para el para el Evangelio, ¿sí? Después del año 1000, siglo XI, las iglesias construidas en Italia continuaron dando un relieve particular al ambón. Hoy en día se conservan muchos de ellos, construidos sobre todo en los siglos XII y XIII.
solo por mencionar algunos, zambones medievales. Está el ambón de Salerno y el de la Capilla Palatina de Palermo, en el sur, en la Sicilia, que son del siglo XII. Tenemos también un ambón de estos monumentales en la Catedral de Pisa y del sur de Italia del siglo XIII. Las iglesias del norte de Europa durante este periodo, siglos XI al XIII, inmediatamente del cambio que hicieron del coro al ábside en el presbiterio, crearon un nuevo elemento arquitectónico levantado entre el presbiterio y la nave, cerrado totalmente, con una puerta central a través de la cual se podía ver el altar. Lo había dicho ya hace rato, que eso derivó en las iglesias orientales en el famoso iconostasio. A la parte superior de este elemento arquitectónico se accedía por ambas partes del coro y de allá arriba se leían la epístola y el evangelio, ¿sí? Y aquí el nombre de Lectiorum o de Juve, a este, a este elemento arquitectónico se le conoció como el Lectiorum o también se le conoció como el Juve. Este elemento todavía lo podemos ver el día de hoy con mucha claridad en la Basílica de San Marcos en Venecia, ¿sí? Y ahí se hacía la predicación al pueblo y se seguían de la escola los cantos de la misa. Después del siglo XIV, esta estructura de la que estoy hablando fue casi demolida, pero se conservó el crucifijo que estaba suspendido al centro y las partes laterales continuaron con sus funciones hasta transformarse en púlpitos, de los cuales fueron origen y modelo, de los que posteriormente se multiplicarían en todas las iglesias. Los púlpitos, todavía podemos ver algunos de ellos en las iglesias más antiguas. La mayoría son de madera. También por ahí existen algunos púlpitos de piedra, pero la mayoría son de madera. Este elemento, el púlpito, aparece siglo XIII, siglo XIV, pero se afianza hacia el siglo XVI con Trento, ¿sí? Se afianza el púlpito, sobre todo en estas aulas que eran proyectadas para la predicación, ¿sí? Con el auge de las predicaciones, sobre todo apologéticas, postridentinas, ¿sí? Tenemos una muestra de este tipo de aulas, de iglesias, en la iglesia del Gesù, en Roma, la iglesia de los jesuitas, ¿sí? En donde este elemento, el púlpito, se coloca a la mitad de la nave, ¿sí? A la mitad del aula. ¿Por qué? Porque, bueno, pues su finalidad era ampliar precisamente la voz, que se oyera, eh, porque antes del Vaticano II la misa era muy, muy rara, sí tenía componentes muy raros, no, no es como la tenemos ahora. Un padre celebraba la misa de espaldas o incluso más sacerdotes, había 2, 3, 4, 5 sacerdotes celebrando en los altares laterales al mismo tiempo.
De repente salía otro sacerdote de la sacristía, se subía al púlpito y comenzaba a predicar. ¿Sí? Independientemente de que uno u otro sacerdotes estuvieran celebrando la misa, cada quien en su altar, por supuesto, había un sacerdote predicando en el púlpito, con estos famosos sermones. Esto que yo les estoy diciendo todavía se puede ver la película de Cantinflas, El Padrecito, ¿sí? Cuando, mientras el padre Danubio celebra la misa, el padre Cantinflas predica en el púlpito, ¿sí? Eh, Volviendo un poco al Juve, a esta tribuna de la que yo hablaba, el Juve, pues no era un sitio adecuado para la predicación que las órdenes mendicantes ponían cada vez más en boga, sobre todo acá en América, en el Nuevo Mundo. Además de la nueva estructura arquitectónica de las grandes aulas libres de columnas, como esta iglesia que les estoy diciendo, en Gesù en Roma, una, una aula celebrativa sin columnas, ¿sí? Es entonces cuando aparece el púlpito, que terminó por suprimir totalmente al ambón. El púlpito termina por suprimir totalmente al ambón, que se pierde hasta el Vaticano II. Es el Concilio Vaticano el que redescubre, rescata el ambón. El púlpito era un lugar para la predicación, más que para la proclamación de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se proclamaba en el púlpito. La palabra de Dios la proclamaba el sacerdote en el altar, en latín, muchas veces hasta en voz baja, ¿sí? La nave de la iglesia estaba en función de la predicación, es decir, escuchar solamente. Por eso el púlpito ocupaba una posición funcional en alto y a mitad de la nave. El púlpito estaba más en función de la catequesis que de la celebración litúrgica, teniendo su auge con las órdenes religiosas conventuales, mendicantes y predicadores. El Concilio Ecuménico Vaticano II no solo le devolvió su importancia a la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia y en sus celebraciones, sino que también le devolvió su lugar especial y espacial, icónico, simbólico y sacramental para su proclamación solemne en la liturgia, el ambón. Antes del Concilio Vaticano II, estaba prohibido tener una Biblia en su casa. Además, ¿para qué la tenían si la Biblia estaba en latín? La gente no entendía latín. Además, el tema de la Biblia, de la Sagrada Escritura, pues más bien se veía con sospecha porque el movimiento protestante en Europa pues fue su bandera, ¿sí? Solamente la palabra, la Biblia. De hecho, pues ustedes lo ven en estos grupos evangélicos llegados de Estados Unidos a México, que lo que dicen siempre es la sola Biblia, la sola palabra, ¿sí? Estudiar la Biblia y todo este rollo que se avientan ellos, ¿no? Entonces, es el Vaticano II el que
recupera el valor de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, en toda celebración litúrgica. En toda celebración litúrgica tiene que haber proclamación de la palabra de Dios. Y juntamente, pues, se recupera el lugar desde donde se proclama la Sagrada Escritura, el ambón. Es cierto que la Sacrosanctum Concilium no mencionó el término ambón. Si nosotros queremos encontrar el término ambón en Sacrosanctum Concilium, no lo encontraremos. Pero sí habló Sacrosanctum Concilium de las dos partes de la celebración: la liturgia de la palabra y de la Eucaristía, así como de la dignidad de la palabra de Dios. Nada menos hay una constitución dentro de las primeras cuatro, son los documentos más importantes del concilio, que está dedicada a la palabra de Dios, la Dei Verbum. Pues en esta constitución sobre la Sagrada Escritura Dei Verbum, en el número 21, nos habló de esta mesa, que hoy llamamos ambón, que hoy llamamos altar de la palabra. Pero sobre todo fueron los documentos posconciliares, o los documentos posconciliares, los que comenzaron a mencionar al ambón. Por ejemplo, la instrucción Inter Ecumenici en el número 49. Nos dice este documento: en las misas celebradas con el pueblo, las lecturas, la epístola y el evangelio se leerán de cara al pueblo. En la misa solemne, en el ambón o junto al cancel del presbiterio. Ya la introducción general del misal romano, la IGMR, por sus siglas, en su primera edición dedica un apartado para hablar propiamente del ambón, en donde afirma que es el lugar propio y único para la proclamación de la palabra, además de dar algunas de las características que debe poseer. El Ordo Lectionum Mise, Editio Altera. ¿Qué es esto del Ordo Lectionum Mise? Es la introducción al leccionario. Así como el misal romano tiene una introducción, el leccionario también tiene una introducción, que se llama Ordo Lectionum Mise. Ustedes tienen la oportunidad, un día abran el tomo 1 del leccionario y ahí encontrarán este Ordo Lectionum Mise, introducción al leccionario. Pues las características del ambón, ahí están, en los números 32 al 34. Esto simplemente por mencionar algunos documentos del posconcilio. Que muestran cómo ha ido creciendo el interés por rescatar este importante lugar anamnético, propio y único de la proclamación de la palabra de Dios. Se han hecho muchos esfuerzos por devolverle su lugar dentro del espacio litúrgico, así como por expresar en diferentes estilos arquitectónicos su fuerza simbólico-sacramental. Miren,
Eh, todavía tenemos muchas deudas con el ambón, ¿sí? Todavía en algunas iglesias, en vez de tener un ambón, se tiene un atril de madera. Todavía nos cuesta trabajo entender que el ambón no es para dar avisos. El ambón es el altar de la palabra, que tiene que ser digno de un material que concuerde con el material del altar, con un estilo artístico, arquitectónico que concuerde, que armonice con el altar y con una iconografía propia de el sepulcro vacío. La única iglesia en el mundo que no tiene ambón es la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. ¿Por qué no tiene ambón? Porque el ambón es el sepulcro vacío. Cuando se proclama el evangeliario se pone sobre la lápida del sepulcro. En esta capilla del Seminario Mayor de Morelia logramos hacer un ambón muy digno, monumental, con una iconografía muy interesante. El ángel sentado en la piedra del sepulcro, ¿sí? También se puede poner en muchos ambones eh, a los símbolos de los evangelistas, los 4 evangelistas. Esto yo lo hice en el ambón de Santa Rita de Casia, en Morelia. Puse, también es un monolito, y en cada uno de los lados, eh, 4 lados, los evangelistas, ¿sí? Cada evangelista en un lado. Eh, en otros se prefiere usar el águila, que es el símbolo de San Juan, eh, por ser San Juan el primero en entrar al sepulcro vacío, en llegar y entrar al sepulcro vacío, eh, y además es el evangelista de la Pascua, ¿no? El evangelista más pascual. Eh, en el santuario de Morelia del Niño de la Salud eh, se hizo un ambón con un águila precisamente. El atril, que es la parte superior del ambón, que es lo que sostiene el libro, es un águila con las alas extendidas, ¿sí? Entonces, pues habría que revisar en sus iglesias eh, cómo está el ambón, qué tipo de ambón tienen, es digno, no es digno, y si no, pues para darse a la tarea de hacer un ambón digno, ¿no? Pero pasemos ahora a la teología del ambón. Hemos de decir que el ambón es monumento. ¿Qué significa afirmar que el ambón es monumento? Significa que no es un objeto, ni un elemento de adorno, ni un mueble que sirva solo para desempeñar una función o una acción simple, como lo puede ser un atril o una tribuna. Y vaya que si les decía que hay altares muebles, todavía hay más ambones muebles.
Yo recuerdo, se mandó a hacer en la Catedral de Morelia un ambón de madera que iba a estar a prueba. eh, y ya cuando acordé el padre encargado, ya cuando lo vi el ambón que se había mandado a hacer, no, pues le hizo hasta dos puertitas en la parte anterior, eh, para meter ahí los libros, para guardar ahí los libros. Le dije, no, padre, pues era lo que no quería yo, hacer un mueble, y terminó siendo un mueble, ¿sí? Entonces, miren que hasta en esto también cuesta trabajo, eh, para los micrófonos, el equipo de sonido, porque muchos, tanto en el altar como en el ambón, conectan las entradas para el micrófono, ¿sí? Entonces, lo mejor es usar un micrófono inalámbrico, ¿sí? Este, bueno, ahí en el ambón, pues, micrófono inalámbrico, para no dañar la estructura del ambón, ni meter ahí entradas de micrófonos, ni perforar el ambón para poner estos pedestales ahí, etcétera. Bueno, mil cosas que hacemos, ¿no? Hay que buscar la mejor solución para no dañar el ambón. Monumento significa, la palabra monumento significa que hace memoria, hace memoria. Los evangelistas, para indicar el sepulcro, usan el término nemeion, término griego. Si ustedes leen el original en griego, los evangelios están escritos en griego, los originales, van a encontrar que cuando hablan de sepulcro, usan esta palabra nemeion, nemeion. Juan 20:12, Lucas 24:3, Marcos 15:47, Mateo 28:8. Esta palabra nemeion se traduce al latín por monumentum, que a su vez deriva de neme, que significa signo del recuerdo, sobre todo cuando se hace en referencia a la memoria de un difunto y de una tumba, un recuerdo, un nemeion, monumento que hace memoria. Cuando se erige un monumento es para hacer memoria de una persona o de un acontecimiento, ¿sí? Entonces, por eso se dice que el ambón es monumento, hace memoria de la resurrección de Cristo. El ambón tiene que ser majestuoso, grande, notable, de dimensiones magníficas. Debe ocupar un lugar específico y especial en un espacio, ya sea en el presbiterio o incluso fuera del presbiterio. Yo les decía hace rato que la capilla que se hizo en el seminario de Morelia se hizo sin presbiterio, no hay presbiterio. Pero es bueno que los ambones, el presbiterio, tengan una posición más adelantada, más hacia adelante, para que conecten un poco más con la asamblea. La altura del ambón es muy importante también. Tiene que ser un lugar en alto. La monumentalidad del ambón debe atraer las miradas por su simbolismo, por su belleza, por su nobleza y por su grandiosidad.
El ambón es monumento porque está en correspondencia con el altar. Está en correspondencia con el altar. Aunque podríamos decir que la recuperación del ambón es una verdadera novedad del Vaticano II. Por otra parte, en la economía espacial de los lugares litúrgicos, su importancia es relativa respecto del altar. Esto lo constatamos en la misma acción litúrgica, en donde el altar es el verdadero trono del libro de los evangelios, al colocarse desde el principio de la celebración allí, para ser tomado y llevado solemnemente en procesión al ambón. Y el que proclamará la palabra se inclina ante el altar para pedir la pureza del propio corazón y de sus labios. Es decir, aún en la misma liturgia de la palabra, el altar sigue teniendo preeminencia. Pero debe estar en correspondencia el ambón con el altar y con el bautisterio, los tres lugares monumentales de la eminencialidad del edificio litúrgico. El ambón es monumento porque constituye en el aula litúrgica una presencia simbólica y elocuente, capaz de hacer resonar la palabra, también cuando no está ninguno que la esté proclamando. Aún fuera de la celebración, es un monumento elocuente. Miren que cuando no entendemos teología, decía un maestro, a falta de teología, folclore. Cuando no entendemos teología, inventamos cosas, hacemos barbaridad. Y recuerden que pues a veces las iniciativas no siempre son del todo felices, ¿sí? Si no se entiende la importancia del altar, entonces andamos en septiembre, el llamado mes de la Biblia, entronizando la Biblia en el aula celebrativa. ¿Por qué? Pues por ignorancia, porque no se entiende la teología del amor. Si la palabra de Dios tiene un trono en el espacio celebrativo, ese trono se llama ambón. Y no hay necesidad de entronizarla, que ya está entronizada. Cada vez que se proclama, se entroniza. Y su trono es el ambón. Entonces, poner otro lugar, otro atril, un atril de madera, con un trapito ahí y una Biblia abierta, y ya estamos pensando que entronizamos la... No, la palabra de Dios ya está entronizada, ya tiene su trono, se llama ambón. ¿Sí? Y cada vez que se proclama, se entroniza. Pero bueno, eh, esto es así. ¿Qué vamos a hacer? Eh, es monumento porque ahí se desarrolla una acción compleja por parte de uno o más ministros de frente, de espaldas, en torno. En el momento en el cual se desarrolla la acción litúrgica, se convierte en el centro y punto focal de la asamblea y establece con los demás símbolos copresentes una interdependencia funcionalizada a este centro. El ambón es monumentum resurrecciones, monumento de la resurrección. El ambón es memoria, anámnesis de la resurrección.
que posee una connotación específica que lo cualifica notablemente. Hay una hermosa descripción mistagógica de Germán, patriarca de Constantinopla, siglo VIII. Este patriarca nos propone una visión teológica del ambón. Dice así: el ambón simboliza la piedra del santo sepulcro, que el ángel rodó para sentarse sobre ella y gritar junto a la puerta del sepulcro el anuncio de la resurrección del Señor a las mujeres que llevaban el perfume. Como también dice el profeta: súbete sobre un monte alto, tú que traes buenas noticias. Levanta fuertemente tu voz. El monte elevado es el ambón situado en un lugar sensible. En esta descripción, el patriarca Germán nos presenta al ambón como el símbolo que hace presente en la liturgia el sepulcro vacío, la piedra sobre la cual se sentó el ángel para anunciarles a las miróforas que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús el gozoso anuncio de la resurrección. Por lo tanto, cada vez que se celebra la Eucaristía, celebramos la Pascua. Se anuncia la resurrección. Y el lugar propio y especial de este anuncio es el ambón, icono espacial del sepulcro vacío, símbolo elocuente de la presencia de Cristo resucitado. La proclamación de la palabra en las celebraciones litúrgicas no se reduce a una simple lectura. Es la comunicación de una presencia sacramental. El ambón tiene la prerrogativa de ser memoria de la resurrección. A él se sube para anunciar que Cristo ha resucitado. El contenido de toda la escritura es Cristo y su misterio pascual. Contenido de toda celebración litúrgica es siempre esta misma Pascua, como culmen de toda la historia de la salvación. Así lo que la Escritura anuncia, el sacramento lo realiza. El ambón como monumento dentro del espacio del aula debe ser monumento único, porque uno es Cristo, una es la palabra, una la asamblea que escucha, una la resurrección. Encontramos en la ciudad de Roma algunas iglesias paleocristianas. Por ejemplo, San Clemente, Santa Sabina, Santa María in Cosmedin, en donde al entrar en el recinto asamblear litúrgico, pareciera que existen dos ambones, contradiciendo la afirmación de que el ambón debe ser único. Sin embargo, no es así. No son dos ambones, sino solo son dos logias para proclamar en una las lecturas del Antiguo Testamento, el Salmo
y las epístolas, siempre dirigido hacia el oriente, y en la otra logia dirigida hacia el sur para anunciar el Evangelio. Esta última logia, además de su orientación, la logia del Evangelio, se distingue por la presencia a un lado del candelabro monumental. Es importante, y esto tampoco se ha logrado, yo por lo menos no lo he visto, excepto en la capilla del seminario de Morelia, junto al ambón debe de haber la base para poner el cirio. Casi siempre, si no es que en la mayoría o en todas las iglesias, estas bases para el cirio son bases movibles, ya sea metálicas o de madera, pero en estas basílicas romanas, la base, el pedestal para colocar el cirio está fijo también, está unido al pavimento, al piso, y es de mármol también, con una simbología muy bonita. Algunos tienen dos columnas entrelazadas, simbolizando la divinidad y la humanidad de Cristo. Otras de estas bases tienen en la base de al pie de la base, un león que simboliza el león de la tribu de Judá, de la cual nació Jesús. Entonces, sería bueno también que junto con el ambón se haga la base. También, si el ambón es de cantera, pues de cantera, si es de mármol, de mármol, ¿sí? Con estos simbolismos. Bueno, al inicio existió la tendencia de situar el ambón en el aula, ya sea en el centro de esta o tendiendo al centro de esta. Por ejemplo, el ambón de Santa Sofía estaba muy próximo al ónfalo. El ónfalo es el centro. Por eso para algunos autores, el ambón es el lugar monumental del aula. Aunque algunos dicen que esta posición responde más a un esquema sinagogal judío, que ya lo habíamos visto. Cuando el ambón se sitúa hacia el oriente, significa que la palabra que se proclama, casi siempre el Antiguo Testamento recibe su luz, interpretación y actualización de Cristo luz, ya que el oriente es la simbolización de Cristo, a tal grado que las iglesias de los ritos orientales están mirando hacia oriente, están orientadas, y a tal grado también que a Cristo se le identifica teológicamente con el oriente. En estas famosas antífonas de la O, de las ferias mayores de Adviento, una de las antífonas se refiere a Cristo como el Oriens, el Oriente, ¿sí? El Oriens. Bien, por eso esta simbolización de situar la logia del Antiguo Testamento hacia el Oriente, porque el Antiguo Testamento recibe la luz de Oriente. Cuando está situado en dirección norte-sur, nos conecta con el significado femenino, ya que el lado sur de la nave era reservado antiguamente a las mujeres, en la disposición que existía en la asamblea litúrgica. No sé si ustedes se acuerden, son muy jóvenes ustedes. Yo sí recuerdo todavía en mi parroquia que de un lado se sentaban las mujeres y del otro lado
se sentaban los hombres. ¿Sí? Ese esquema no sé si exista todavía en alguna parroquia, creo que ya no, pero antiguamente así era. ¿Sí? En el lado donde se sentaban las mujeres, allí en ese lado se colocaba el ambón. ¿Por qué? Porque a las primeras que se les dio el anuncio, las primeras en recibir el anuncio pascual fue a las mujeres. ¿Sí? Esto es la dimensión femenina del ambón. De hecho, bueno, parte de la iconografía de algunos ambones son las mujeres miróforas. Un ambón monumental muy bonito que está en la Basílica de Padre Pío de Pietrelcina. Precisamente tiene a las mujeres miróforas como parte de su iconografía. ¿Sí? Bien. También el ambón es monumento alto. Ya la misma etimología de la palabra nos indica esta característica del ambón como lugar alto desde donde se proclama la palabra. Su estructura estaba compuesta, en algunos casos, de dos escaleras, una para subir y la otra para bajar. Dos niveles, el más alto de los cuales estaba destinado para la lectura del Evangelio. También encontramos ambones a tres niveles, en los cuales cada ministro ocupó un puesto particular. El cantor en el primer nivel para el salmo gradual, ad gradus, el lector en el segundo nivel y el diácono en el nivel más alto, ya que es el encargado de proclamar el Evangelio. En estos casos la estructura se desarrolla verticalmente, pero existen también ambones muy amplios que integran no solo al cantor, sino también a toda la escola cantorum, como en las basílicas de San Clemente, Santa Sabina en Roma. Ampliando un poco lo del testimonio pascual femenino, diré que las mujeres miróforas fueron al sepulcro para embalsamar el cuerpo de Jesús con aceites aromáticos, llevando consigo los aromas que habían preparado. Fueron las mujeres las primeras en anunciar la resurrección de Cristo y por lo tanto las primeras testigos. Esta fue la voluntad del Señor, porque así como al inicio la muerte entró en el mundo por medio de la mujer, así fue oportuno también que el inicio de nuestra salvación fuera anunciado por la mujer, la cual fue investida de manera especial de un rol apostólico y profético. María Magdalena, la llamada apóstol de los apóstoles, y las otras mujeres testigos del sepulcro vacío, son beneficiarias del primer anuncio de la resurrección, enviadas a llevar la noticia a los apóstoles. Por tal motivo, las miróforas son embrión y semilla de la asamblea que se reúne para escuchar el anuncio pascual en el día del Señor. Ambón viene del verbo griego anabaimen, que significa subir en alto. Su misma naturaleza arquitectónica evidenciada desde los orígenes de este monumento lo manifiestan como lugar alto. Es alto por la altura cualitativa que tiene la proclamación de la palabra de Dios. Es alto porque se muestra como piedra removida a la entrada del monumento,
Alto por la altura de la proclamación y porque el ángel al anunciar la resurrección de Cristo se sentó arriba. Por esta misma característica de altura, también se le llamó al ambón con el término de pirgos, es decir, alto como una torre, o también análogo, porque se proclama la palabra desde lo alto. Esta altura del ambón permitía que en algunas iglesias se colocara la pila bautismal en la parte de abajo del mismo ambón, significando así que lo que arriba se proclama, abajo en el bautisterio se celebra sacramentalmente. Cabe recordar también que el lugar en el cual se da este anuncio pascual es el jardín de Arimatea, según la tradición joánica, donde estaba ubicado el sepulcro de Cristo, remitiendo inmediatamente al jardín del Edén, jardín del placer. En el jardín del Edén se da la experiencia del pecado, a causa del cual los primeros padres fueron expulsados del jardín. Y en el jardín de Arimatea, donde está el sepulcro nuevo, en el cual ninguno había sido aún sepultado, el ángel se sentó en la piedra rodada del sepulcro, que estaba vacía, para anunciar a las mujeres la resurrección de Cristo y por lo tanto la apertura nuevamente del hombre al estado paradisíaco. La redención del jardín edénico por parte del jardín de Arimatea. Allí está también otro de los simbolismos más fuertes del ambón. El ambón es lugar anamnético del jardín de Arimatea que nos remite al jardín del Edén. El jardín de Arimatea redime al jardín del Edén. Al respecto del tema del jardín, como metáfora y alegoría icónica del ambón, en dos procesos diversos, uno significativo y otro femenil o femenino, el profesor Crispino Valenciano afirma: del jardín del sepulcro vacío al jardín edénico inicial, a través de un proceso de acumulación significativa, pero también del jardín del Génesis al jardín evangélico, a través de un proceso de polarización femenina. El mismo proceso, aquel respecto de la mujer, por el cual ella anuncia la primera muerte y anuncia la primera vida. Jardín del Edén, jardín de Arimatea. Encontramos en algunas basílicas romanas un ambón en el centro del aula eclesial, como un jardín abierto y delimitado, en el cual se encuentra el lugar del ángel que anuncia, ya no la condena como en el jardín del Edén después del pecado de nuestros padres, sino la salvación. Ya no tiene en la mano la espada encendida, sino que a un lado de él está colocada la gran columna luminosa del cirio pascual, evocación del signo profético y manifestación, como en el jardín de Arimatea, de Cristo resucitado, luz verdadera. Ahí tenemos pues algo de lo que podríamos decir, muy poco por supuesto, porque el tiempo nos limita, pero bueno, algunas sencillas ideas de la teología del ambón. Lo importante aquí es pues dar el paso a tener ambones dignos, no atriles, respetar el ambón como lugar de la proclamación de la palabra y no de avisos, y dignificar
el lugar, pero también dignificar la proclamación de la palabra de Dios. Con eso termino la ponencia y vamos a dar paso a las preguntas. Gracias, Padre Oscar, por esta presentación que nos ha hecho sobre la historia y teología del Lambón, este recorrido histórico de todos estos siglos para llegar hasta nuestros días y darle el valor e importancia que tiene en nuestras iglesias. Una de las preguntas que están haciendo: ¿qué iconografía es apropiada para ponerse en el ambón? Bueno, ya decía yo, los símbolos de los 4 evangelistas, por las 4 caras o las 4 partes del ambón, si es que el ambón lo permite. Si hay que privilegiar una de ellas solamente, pues quizás privilegiar la de San Juan, que es el águila. También el ángel sentado en la piedra, anunciando la resurrección. Las mujeres miróporas significa las que van a embalsamar el cuerpo del Señor. Principalmente esta sería la iconografía. Hay bastantes, sí, pero principalmente está el mismo, al pie de la base del cirio, decía yo, el león, que simboliza el león de la tribu de Judá. ¿Cuál sería el lado correcto para colocar el ambón? Bueno, no hay un lado, decía yo que anteriormente se colocaba del lado de las mujeres, hoy en día, bueno, hay que ver el espacio de la iglesia. Hay iglesias grandes, iglesias rectangulares, horizontales, hay iglesias de media luna, etcétera. Hay que ver si de qué lado puede colocarse. En algunas iglesias está el tema del sagrario, que lo ponen, entonces, para no darle la espalda al sagrario, etcétera. No hay una colocación. eh, Cada iglesia hay que hacer un estudio del espacio, cómo está distribuida la iglesia y de acuerdo a eso, ¿sí? Otra pregunta sería: ¿qué criterios hay para diferenciar del ambón de un atril? Porque en algunos lugares no hay diferencia entre uno y otro. Entonces viene como la confusión de cuál es el ambón y cuál es el atril. Sí, el ambón es más grande, más monumental, tiene iconografía, preferentemente el ambón que sea de un material sólido, de piedra, de mármol, de cantera y fijo al piso. El atril pues es de madera, es más pequeño, se puede trasladar de un lugar a otro. Sí, el problema es ese que en algunas iglesias no se diferencia un ambón de un atril. Eso ya es un problema de entrada. Y como última pregunta, padre, dado que usted está en la insigne nacional Basílica de Guadalupe, nos preguntan: ahí hay unas personas que andan vestidas de negro, que dan su servicio en algunas celebraciones eucarísticas. ¿Cómo se pueden llamar a estas personas? O si es su vestidura litúrgica, si puede contextualizarnos. Y bueno, ellos son los sacristanes, que también son ministros extraordinarios de la comunión y también ejercen el ministerio de ceremonieros, ¿sí? Entonces, tienen 3 ministerios: sacristanes, ceremonieros y ministros extraordinarios de la comunión. Y bueno, claro, el traje negro pues es su uniforme, diríamos, ¿no? No vestidura litúrgica, sino uniforme. Pues muchas gracias, padre Oscar, por este tiempo, esta mañana que ha compartido con nosotros estos conocimientos
teológicos históricos en relación al altar y al ambón. Lo esperamos por la tarde y agradecemos su presencia.